Bueno, me voy a máquina, falta todavía cada link en dibujito, pero directamente me voy a máquina, así vamos ganando tiempo. Y en esta parte, un poquito acá, tengo máquina de corriente alterna, estática, transformador, y bueno, vamos a hacer el análisis del transformador monofásico, después vale para el transformador trifásico. Así que sería los conceptos previos, que es básicamente la ley de Faraday-Lenz, que es la inducción, la ley de la inducción electromagnética. Ya la hicimos la práctica cuando estábamos viendo electromagnetismo, la generación de la fuerza electromotriz, así que eso no lo vamos. Han visto acoplamiento magnético de bobina, que eso lo ven en teoría de circuitos también, así que por ese lado no habría problema. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Y después directamente entraríamos al transformador ideal. No hay flojo en el interno, me parece. O lo estudian por acá, es lo mismo, o por el libro El alcalde de San Miguel. ¿Dónde tengo el alcalde? Tendría, ahí lo pueden ver, ahí si lo pide. No sé si lo van a ver. No sé si estaba. Tengo que dejar de compartir porque estaba. Tengo que compartir toda la pantalla. Espero que voy a volver. Y si no. Entonces volvemos ahí. Ya está. No se la escucha, profe. No, es que se le cortó, me parece, porque ahora soy el host. No, porque tiene No, otra cámara. está ahí. Sí, está Pasa ahí. que tiene dos cámaras, por eso. Ah, claro. Perdón. Bueno, vamos a compartir, no sé qué pasa, si vuelve a cortar. Este sería la página de www.tuberas. Después también en Laura Mausan, que también está un circuito eléctrico, en este caso un circuito equivalente de la máquina. Así que, y después, ya que compartí todo acá, este sí lo pueden ver. En el PDF está máquina de Fraile Mora, y después el de electricista categoría 3, donde tiene, es bastante resumido, diríamos, la parte de transformadores. Eso después lo vemos al final. Además, un comentario genérico de la máquina. O sea, lo que habría que ver como primer elemento sería el libro como referencia que tenemos, cualquier otro libro, no hay ningún problema, transformador, y bueno,
como la misma máquina lo dice, todo lo que está hablando acá del libro y demás, yo lo voy a tratar de resumir para que lo veamos más cómodo. Un transformador, un circuito electromagnético, tiene una parte magnética y otra parte eléctrica. O sea, tengo un núcleo que está formado por chapa de hierro silicio grano orientado, con sus características. En este caso, lo que tengo acá en casa y lo que puedo mostrarle, quiero que vean ustedes. No ve nada, se está cortado. Ahí está. Estaba detenido el video. Básicamente un transformador, lo levanto un poquito y ahí van a ver las características del borne de entrada y borne de salida. Primario 230, salida 11,5, 8,4 amperes y 0,5 amperes. Un núcleo magnético y el núcleo eléctrico, compuesto una por chapa de hierro silicio grano orientado, en este caso la disposición física de la chapa N, y vamos a poner así, la chapa Ni. Evidentemente que este transformador no es normalizado porque tengo unas perforaciones en la chapa para después colocarle un tornillo roscado con una tuerca y compactarlo. Ese sistema no se utiliza en los transformadores normalizados por las normas GIRA, que son los transformadores de distribución, los transformadores de potencia, los transformadores en la central eléctrica para elevar la tensión. Los generadores de corriente alterna a nivel nación generan en 13,2 kilovolts, 15 kilovolts, a excepción de las centrales atómicas, están en 20 kilovolts. Pero los generadores sincrónicos son de 15 kilovolts. Pero la central está en Concordia, por ejemplo, la central hidroeléctrica más grande que tenemos está en Concordia, está en Corrientes, está en el Chocón, son lugares muy distantes de los consumos. En este caso particular sería Córdoba, sería Santa Fe y sería Buenos Aires. Entonces necesito transmitir esa energía y eso se transmite con líneas de alta tensión, que el sistema interconectado nacional está en el orden de los 500 kilovolts. Y después cada provincia tiene sus anillos, Córdoba particularmente, anillos de alta tensión en 132 kilovolts, en 66 kilovolts, en 33 kilovolts y en 13,2 kilovolts. Por supuesto vamos a necesitar un transformador elevador de 12 kilovolts, 15 kilovolts a 220 kilovolts, 380 kilovolts o 500 kilovolts. Transener es de 500 kilovolts. Son esas líneas que ustedes ven, algunos que son del interior o que han cruzado de una provincia a otra. Son unas torres de 26, 28, 30 metros de altura y manejan 3 conductores, que son 3 fases, la R, la S y la T, o L1, L2, L3, y cada fase tiene 4 conductores por la disposición del campo eléctrico. ¿No? Unas de 4 conductores por fase. No sé si alguno ha pasado por alguna de estas, debajo de estas líneas, viniendo de la localidad que en cuestión, de cualquier provincia, a Córdoba o Buenos Aires. ¿Alguno tiene alguna experiencia? Hola, hola. ¿Me escuchan? Acá estamos. Sí, profe. No, porque no se me levanta. El nivel del audio no lo... ahora está. ¿Se corta la señal? No, por ahora no, profe. Por ahora no, profe. Yo decía si alguno de los alumnos o alumnas tenía alguna experiencia de ir en el colectivo, en el auto, cuando va y pasa debajo de una línea de estas torres muy elevadas, son todas torres metálicas. Sí, profe, yo sí. Bueno, vienen de las distintas centrales que se generan energía con un valor de tensión de 15 kilovolts. Pero tengo que trasladar a la capital federal, a la provincia de Buenos Aires, a Córdoba o a Santa Fe. Entonces, en el caso particular de Córdoba, tenemos una entrada de 500 kilovolts para el lado de Malvinas, Argentina, para el lado de San Francisco, para el lado del este de Córdoba.
Y después EPEC, en el caso particular de EPEC, tiene una distribución en alta tensión en 132 kilovolts. Con eso hace el anillo de Córdoba. Particularmente tiene un triángulo entre Villa María, Río Cuarto y Córdoba Capital. Ese es el triángulo en 132 kilovolts. Después tenemos transformadores que reducen de 132 a 66, a 33 o a 13,2 kilovolts. Normalmente las líneas trifásicas que tenemos en nuestro barrio, en nuestra localidad, ya sea urbana o rural, son sistemas trifásicos de 13,2 kilovolts. Están a una altura de 12 metros de altura más o menos. Son 3 conductores desnudos y llegan a una subestación monoposte o biposte, donde tenemos un transformador, que el transformador será de 100 kVA, 160 kVA, 250 kVA, 300 kVA, de acuerdo a la distribución de las cargas que tenga el barrio o la zona urbana, si hay fábrica alrededor, o es zona residencial, o en la parte de lo rural, dependiendo de la actividad que tenga en la parte rural. Ahí está. Entonces ahí tenemos 13.200 voltios, que se dice 13,2 kilovolts, transformamos a 400 voltios. Entre fase y fase, y entre fase y neutro es 230 voltios. Compuesto, por supuesto, por chapa de hierro silicio gran orientado, con la norma de los transformadores, la norma IRAN, es la 2250. Es la norma IRAN 2250 la que rige cómo hacer el transformador. Ya dijimos, la norma IRAN, cómo hacer las cosas. Y la norma AEA es cómo instalar las cosas eléctricas. Entonces, norma IRAN 2250. Esa es la que rige cómo se fabrica el transformador. Cuáles son los ensayos mínimos y necesarios que tiene que cumplir un transformador para utilizarlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y en realidad son 24 horas, los 365 días del año, son 7.860 horas funciona. No pide aumento de sueldo, no saca licencia por enfermedad, él trabaja las 24 horas del día. Haga frío, lluvia, él está ahí a la disposición de la potencia sede de acuerdo a las características técnicas. Si es de 250 kVA, va a entregar hasta 250 kVA. Va a tener protección del lado de alta tensión y del lado de baja tensión. Pues la máquina, ya sea una máquina estática como el transformador, y la máquina rotante como motor o como generador, como cualquier otro componente como máquina, es lo último que se tiene que deteriorar. Para eso tenemos las protecciones, elementos de apertura y protección y maniobra para salvaguardar la vida de la máquina. La máquina es lo último que se tiene que destruir. Bueno, acá habla del bobinado primario y secundario, como para entrar en tema. Al bobinado que yo le aplico tensión de mi fuente generadora, de mi 220, de mis 400 voltios, a ese bobinado le llamo primario. Y al bobinado donde le conecto la carga, le llamamos bobinado secundario. ¿Está bien? Ese sería el criterio básico. En este caso particular, tendría como elemento de protección, acá tengo un fusible. Ingeniero, una consulta. ¿Están mostrando algo? Porque se está viendo el capítulo 3 de transformadores. Tenés que elegir la cámara vos, que está... Tengo la cámara en C. Maximiani y yo aparezco en Carlos A. Maximiani. En la cámara C. Maximiani @FRC. Pedro, a la derecha y la cámara. Y después me van a ver a mí por el celular. ¿Alcanza a ver? Sí, ahí se puede encontrar de cámara. Sí, porque hay 74 alumnos. O sea, alumnos y docentes. Yo tengo 2 cámaras. Serían 72 alumnos. Yo voy a aprender, a ver, voy a conectar
para que tenga un poquito más de luz, tengo un pequeño reflector. Bueno, no ando estos zapatos. ¿Qué te pasó? Denme 2 segundos que voy a buscar estos zapatillas. No me hagas. Hasta recién me han dado las zapatillas, ahora no me han. Vamos a cambiar ahora. Para que tengan un poco más de luz, voy a conectar el transformador. Y voy a conectar un reflector para que tenga un poco más de luz. Ahí lo que hice fue conectar un reflector para que veamos un poco mejor, porque esto está medio oscurito. Bueno, volvemos de nuevo con el transformador en cuestión. Este es un transformador 220-12 voltios, Philips. Pero es una máquina reversible. ¿Qué significa eso? Yo dije, el bobinado del transformador tiene dos bobinados. El bobinado primario y el bobinado secundario. Al bobinado primario le llamo a aquel bobinado que le aplico tensión de la fuente de energía que yo tengo disponible, los 230 o los 400 voltios. Y al bobinado que le conecto la carga, le llamo bobinado secundario. Pero ¿qué sucede? En este caso sería 220, 12 voltios, por ejemplo. Entonces digo, bueno, al bobinado primario le aplico 220 voltios, el bobinado secundario le conecto la carga de 12 voltios. Como por ejemplo, tengo una lámpara acá, que este es de 12 voltios, está conectado el primario del transformador con un sistema de 3 conductores. Sería la fase del marrón, para ir ya ordenándonos en lo que corresponde a la identificación de la fase, el neutro y el cable de puesta a tierra. Evidentemente acá tendría que haber puesto un tornillito, pero bueno, sabrán disculpar los alumnos. Fase, el neutro, celeste, y el verde amarillo, que el bicolor, que es para la descarga a tierra. Y la leyenda que tiene el cañón Maximiani es: todo aparamento eléctrico no sometido a tensión va puesto a tierra. Acá lo he puesto con un cable así nomás, tendría que haber puesto un tornillo, pero es para que ustedes vean, nunca tiene que estar así conectado, flojo. Siempre tiene que estar conectado rígidamente a la estructura metálica de la máquina. Un motor, un generador, una máquina solar, un heladero, un lavarropa, cualquier elemento tiene que estar conectado a puesta a tierra. Todo aparamento eléctrico no sometido a tensión va puesto a tierra. Y fundamentalmente no las estructuras plásticas, las estructuras metálicas que pueden conducir una diferencia corriente a través de una diferencia potencial. ¿Está bien? Entonces, por norma, siempre acuérdese que todo acá es bajo norma. Mi señora se llama norma. Lo que dice mi señor es sagrado. Lo que dice la norma es sagrado. La norma le dice, usted tiene que fabricar el producto así. Usted lo tiene que conectar así y duerme tranquilo. Eso es fundamental. No va a tener problemas de juicio de mala praxis, que es fundamental. Y evidentemente que usted tarda un poco más, gana menos plata, sí, porque hay otras personas que trabajan así nomás. Podrá haber varios estudiantes que me digan, profe, que dice, pero siempre se complica bajo la norma. Y bueno, lamentablemente tenemos que trabajar bajo la norma. Digamos, para evitar inconvenientes el día de mañana, controversia, conflictos que pueda tener, además, si uno después tiene que andar con un abogado, y son situaciones muy complejas y muy, diríamos, irritantes, cansadoras. Entonces, cumple con la norma, la fase puede ser marrón, negro o rojo. El neutro es celeste y el cable verde amarillo, el bicolor, el de puesta a tierra.
esto es un transformador, puede ser un motor, puede ser un generador, puede ser un lavarropa, un microondas, un secador de cabello, cualquier elemento que una heladera fundamentalmente son los elementos componentes que usan nuestras hermanas, nuestras tías, nuestra madre. Entonces hay que tenerlo con la seguridad que corresponde para la protección de las personas, animales domésticos y de cría, como dice la norma. Y después protección a la instalación eléctrica. Total, si un cable se quema, se puede reemplazar, pero no se puede reemplazar una mano, una pierna, que pierde la movilidad por haber recibido una descarga eléctrica y le sale a través del brazo, o a través de la mano, o a través de la pierna. ¿Tá? Eso es fundamental. Esa es la parte de seguridad, ya lo ven con el ingeniero que es el Olivero, que es el director de departamento actualmente, y él le da la parte de seguridad eléctrica, de la parte de higiene y seguridad, la ley 19587, que es una ley nacional. Siempre hay que abocarse a las leyes y a las normas. Aunque por ahí a veces en nuestro país trata de hacer tipo favaloro, pero bueno, eso es otra cosa. En este caso particular tengo una tensión de entrada de 220, le voy a llamar bobinado primario. Y al de salida, bobinado secundario. Yo voy a colocar una lámpara acá, que quiero ver si se puede ver. Un poco corre la cámara también. Son todos los elementos que tengo. Y ahora en los extremos voy a colocar una lámpara, que en este caso es una lámpara de auto. Me acuerdo que tenía una parte quemada. Y ahí tendría conectado la carga en el transformador. En este caso, la carga en la bobina del secundario. Tengo entrada 220, salida 12 voltios. Pero, esto está caliente, así que lo vamos a incorporar con costado. Puedo tener la otra opción de conectar 12 voltios al transformador y obtener 220 voltios. En el primer caso, 220, 12 voltios, un transformador reductor. En el caso que yo utilice el bobinado de 12 voltios como alimentación al transformador con una fuente de tensión 12 voltios de alterno, periódica, aplico 12 voltios de tensión, a través del transformador voy a tener la salida en el secundario 220 voltios. ¿Qué potencia? Los 150 vatios que es del transformador. 150 vatios del transformador. Es una máquina reversible. En este caso, 220 de entrada. 12 voltios de entrada, 220 de salida, es un transformador elevador. Me eleva la tensión. Transformador, la única función que cumple es elevar parámetros de tensión y corriente. La potencia siempre es la misma. Por eso nos dicen que los ingenieros electricistas somos medio cuadrados, porque el transformador, si usted lo ve, es como medio cuadrado, por un concepto de inductancia, básicamente, no se hace rectangular. La tendencia es que el transformador sea cuadrado. Porque evidentemente la inductancia depende de la reluctancia, del número de espiras cuadradas sobre la reluctancia. Y si lo tengo muy alargado, tengo muchas pérdidas en el transformador. De acá concentro el flujo disperso. Evidentemente el mejor transformador es el que es un toroide. Entonces la máquina es reversible. 12 voltios sale 220. O 220, 12 voltios. Esos serían dos tipos de transformadores. Y el otro transformador que se utiliza en terapia intensiva, unidad coronaria, en la sala quirúrgica, en los hospitales particularmente, y en aquellos talleres o establecimientos que trabajan con líquidos conductores de la energía eléctrica, transformador 220-220, se llama transformador aislador. Es 220-220. 380-380. Es para desconectar el centro de estrella de la generación. Eso después ya lo vamos a ver en los esquemas de conexión a tierra. Pero con el concepto de que tenemos tres tipos de transformadores. Transformador elevador, 220, 12 voltios. Transformador reductor, 220, 12 voltios. Transformador elevador, 12 voltios, 220. O transformador, 220, 220. Transformador relación 1 a 1. Transformador aislación. ¿Alguna pregunta, algún comentario?
Sí, profe, una pregunta. Si yo tengo un transformador, por ejemplo, de 220 y 12 voltios, El que no tenemos se acá, puede, 150 vatios. no se puede usar a la inversa, ¿cierto? ¿Cómo? Por ejemplo, yo tengo un transformador que es de 220 a 12 voltios. ¿No Sí. puedo usarlo para de 12 voltios a 220 o sí? Sí. Ahora vamos a ver acá. Yo tengo dos transformadores. En este caso, la máquina es reversible. Trabaja por inducción electromagnética, la ley de Faraday. Claro, por Este eso. transformador es 220, 12 voltios también. Pero si yo le aplico los 12 voltios a este transformador Philips, le aplico los 12 voltios de tensión de la salida de este transformador grande de 150, ¿qué estoy haciendo? Transformo un transformador reductor 220-12 y a este le aplico los 12 voltios, como tenemos acá, a ver si lo alcanzan a ver eso, lo leo. Voy a levantar la cámara para que se vea la operación. Estoy no de llores, sino de pantalón. Está pidiendo levantar el cable delante. A ver si se ve mejor ahí. Entonces, acá que tengo. ¿Qué es lo que ven? Más amplio. Voy a sacar las chapas magnéticas para no. Después las volvemos. Pero voy a poner acá. Este es transformador chiquito también. Acá, ¿qué es lo que tengo? ¿Cómo dice? Tengo el transformador. 220, 12 voltios. Lo vamos a medir. Vamos a ponerlo acá para que lo vean. Sí. ¿De dónde saca el transformador Philips? Porque me pareció un balastro o un balastro. No le escuché. ¿De dónde sacó el transformador Philips, el alargadito? Parecía un balastro. ¿Es un balastro? Sí. No. Este es un transformador. Más de Inca Germania, mire. No me acuerdo dónde lo saque, pero ¿usted sabe los años que tiene esta máquina? Es alemana esta. Me pareció un balastro por eso. Sí, tenía pinta de un balastro, sí. Y no me acuerdo de qué año es, a ver. No, esto es una máquina, pero una cosa. Es el regalo que tengo de hace no, debe tener 20 años, debe tener. Siempre lo uso como referencia porque es Philips. Bueno, acá tenemos, el tester está marcando una alterna y tengo la salida del transformador. Bueno, 220 no voy a medir porque ya sabemos que es 220. La salida acá es de 14,23, 14,25. Esa es tensión de vacío, fuerza electromotriz, y la tensión en borne es el mismo valor. ¿Está bien? Porque no tengo carga, entonces no voy a tener caída de tensión por resistencia interna del bobinado secundario, ni por caída de tensión debido a la carga. Por lo cual, fundamentalmente, caída de tensión en el bobinado. Tengo 14,28 voltios. Y es una tensión de seguridad, por lo cual yo puedo tocar los dos cables y no me agarra la corriente. Hasta 50 voltios esta operación la puedo hacer. Más de 50 voltios no lo puedo hacer. Porque ya es una tensión suficiente que puede hacer circular electrones entre los brazos y el tórax. Por lo cual voy a sufrir una fibrilación ventricular. Lo que normalmente se dice una patada. Entonces ahora yo tengo el transformador. Si ustedes se fijan, yo lo voy a conectar a la salida. Acá tengo fase neutra y la puesta a tierra. Lo voy a conectar acá a la entrada del transformador. En este caso le digo que el transformador es 12 voltios de entrada y lo voy a conectar a una carga con una lámpara, en este caso una lámpara LED, hasta 7 vatios. Esta operación la hago manual, total no hay ningún problema. Estamos entre personas que conocemos de electricidad y tenemos la tensión de seguridad, así que no hay problema. Vamos a cerrar. Entonces, ¿qué hice acá? Una secuencia en cadena de 220, 12 voltios. 12 voltios a 220. Y ahora vamos a medir acá. Voy a dejar en la misma posición el texto. Por lo cual la máquina es reversible. Dijimos,
quiero que vean ustedes. Mido acá. O sea que con el Philip convirtió, profe, de 12 a 2.20 de vuelta. Exactamente. Si usted se fija, tengo 13,86. Y ahora me voy a los otros bornes. No, paso por acá para que se vea mejor. Estos bornes correspondían al primario del transformador, que es 12 voltios. Y el secundario del transformador es 240 voltios. Tengo buena atención porque, bueno, pero está cerca el transformador de distribución de este. 240 voltios. Y ahí tengo la lámpara prendida, que sería el cable. Bueno, la lámpara la tengo que bajar para que no le produzca reflejo a ustedes. Profe, ¿y cómo sería la potencia, digamos, ahí, de la suma de los dos transformadores? No, la potencia del transformador este que tengo acá, 220 a 12 voltios, es 150 vatios. El transformador, el file este rectangular, ¿de qué potencia es? 11,5 voltios, 8,4 amperes. Toda máquina que entrega energía siempre se trabaja, voy a anotarlo acá, y vamos a ir haciendo un poquito de... Bueno, hay una chat que ya lo vamos a ver. Profe, sí. creo que lo que pregunta, que de paso le vuelvo a hacer la pregunta, es si la potencia total del circuito vendría a ser la menor potencia entre los dos transformadores. Espera un poquito, vamos por parte. Me voy a venir acá a la derecha. Estoy en la pantalla que estoy compartiendo y ahora vamos a hablar sobre potencia aparente. Toda máquina entrega potencia aparente. La S, hagamos monofásico, trifásico es raíz cuadrada de 3, que es 1,73. Igual a U por I. Vamos a ponerla en función de valores fijos. U por I. Entonces, en este caso habla de 150 vatios, pero vamos a decir que son 150 volamperes. Igual a 150 volamperes. Para no complicar, para no tener coseno phi, ya está arrastrando el coseno phi. Entonces, decimos que la potencia del primario se pone U sub P, en minúsculo vamos a poner, es igual a la potencia del secundario, lo vamos a poner en minúsculo. Estas potencias son iguales, porque es una máquina muy perfecta inventada por el hombre, que está en el orden del 98, 97, 99% de rendimiento. Por lo cual siempre se considera, y ahora que estamos haciendo el análisis del transformador ideal, después el transformador real, después el transformador real con carga, que son los distintos pasos que vamos viendo, asumimos que la potencia del primario es igual a la potencia secundaria. Entonces, en este caso particular, es un transformador de 150 vatios. Él me va a entregar 150 vatios y va a consumir 150 vatios. Lo que va a pasar es que como disminuye la tensión, me va a aumentar la corriente. O me aumenta la tensión, me va a disminuir la corriente. Pero él está capacitado para entregar 150 vatios. Este otro que tengo acá es, póngale, 11, sería 12 por 8. ¿Cuánto sería? Algunos que puedo multiplicar. 10 por 8 son 80. Un transformador de 105 volamperes, para ser más preciso. Él va a entregar 105. ¿Ah? 96, 12 por 8, 96. Está bien, 11,5 por 8,4. Me marca acá 105 volamperes. ¿Está bien? ¿De dónde sacó Philly ese valor? 105 volamperes. Es un transformador que va a entregar 105 volamperes. Yo lo que estoy haciendo acá es la transformación. No estoy trabajando sobre potencia. ¿Qué potencia va a entregar? Él primero va a entregar 150 vatios. Pero como tengo antepuesto un transformador de 105 vatios, a él no le voy a poder sacar 150 vatios. O sea que la potencia de lámpara que yo puedo incorporar acá es hasta 105 vatios, que es la potencia del transformador de 12 a 220. O sea que va a depender del menor. O Claro, sea, sí, que la menor potencia depende del...
Sí, sí, él va a entregar, él está preparado para entregar 105 vatios. Él está preparado para entregar 150 vatios. Usted sabe que fue una de las preguntas que hicieron en la fama cuando vendían el electricista matriculado, los transformadores, que ponían varios transformadores, uno adentro de otro, Ah, y te preguntaban, dice, cuál era la potencia que consumía el último. Claro, por eso iba la pregunta que le había hecho recién, profe. Pero sí. técnicamente la carga no puede consumir más potencia de la que puede entregar la máquina, hola, ¿me entonces está escuchan? discriminado. ¿Se cortó? No, profe, se escucha. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, ¿usted nos escucha? Profe, te escucho, profe. Sí, profe. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, profe, lo escuchamos. Ah, bueno, bueno. No, no, porque como no me habla nadie, Sí, profe, le estamos... lo que estoy haciendo acá es tensión de primario de 230 voltios y acá vamos a tener que calcular. Vamos a hacer espacio, punto y coma, y vamos a calcular la corriente del primario. Alguno que me lo dicte al valor, así no tengo que estar, sería la S del primario dividido la I del primario. ¿Qué vale? Igual. Y tendría la U del secundario igual a 14, 13 voltios, vamos a poner, para hacer un número más. 13 voltios, punto y coma, la corriente del secundario igual a la potencia del secundario dividido la corriente del secundario. Por ahora trabajamos con estos valores, que es potencia aparente. Toda máquina entrega potencia aparente, U por I. Que la I sea corriente activa, corriente reactiva inductiva, reactiva capacitiva, eso va a depender de la carga. Pero el transformador, en este caso como máquina que entrega energía, entrega potencia aparente. Que después usted tenga una parte de la potencia activa y una parte de potencia reactiva, inductiva, reactiva, capacitiva, otra cosa. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe, lo que yo no entiendo es por qué pone la corriente igual la potencia sobre la corriente, digamos. Mira. Está bien, tiene razón, la corriente, tensión. Está bien, está bien. Tensión acá. Bueno, acá sería 150. Lo que pasa es que no puse los valores, por eso no me di cuenta. Como estoy mirando y veo que no me figura el audio que se me pone verdecito, por eso le tengo miedo ahí que se me vaya. 230. Acá, ¿qué pasa? Aquí. 150. 0,65 sería. 230. Espérate, vamos a correr un poco más este. Así menos. Y ahora, igual. ¿Cuánto sería? 0, 0.65. no, de a uno, de a uno. Porque... 6.5. 6,5. Listo. Amper. Y ahora acá tengo la corriente del secundario. Serían los 150 volt-ampere dividido los 12 voltios. Igual. 13 voltios, profe. 13 dijimos.
¿Está bien? Y acá va a ser 11.54. 11.54 amperes. Como verán, los parámetros de tensión y corriente han variado. Cambian, por supuesto. O sea, el transformador lo único que transforma son parámetros de tensión y corriente. Potencia no transforma nada. La frecuencia siempre es la misma, la frecuencia, porque el flujo es común para las dos bobinas, como lo habíamos visto, en un circuito magnético donde tengo dos bobinas, el flujo es el mismo, y lo que genera la onda de tensión alterna de fuente de alimentación, o sea que es 50 Hz. ¿Está bien? Entonces, tengo transformador elevador, transformador reductor y transformador aislación. Relación 1 a 1. 220, 12 voltios. 12 voltios, 220. Si lo puedo usar en casa, y sí, lo puedo usar tranquilamente. Tengo una fuente de 12 voltios. Lo que pasa es que tengo tengo que tener un generador o algo. Por ejemplo, ahora que estamos con el usuario generador y cuando ustedes se reciben de ingeniero, van a poder instalar paneles solares en las casas de domicilio, en los comercios, en las industrias, y ahí podemos jugar con el valor de tensión de 12, 24, 48, hasta 220 voltios, para ir disminuyendo la corriente, para tratar de manejar cierta potencia, que serían los 5 kilovatios de una casa habitación, tendría esa potencia con una tensión continua, porque las placas solares con tensión continua. ¿Cómo hago para elevar a 220 en la alterna? Porque puedo tener una etapa de decir, bueno, 48 voltios, conecto las placas solares y el conjunto de baterías para yo obtener tensión de 48 voltios. Después la transformo con un oscilador. Necesito un oscilador para aplicarle a la entrada del transformador los 48 voltios alterna para después elevarla a 220. ¿Está? Bueno, todo eso es lo que se viene nuevo ahora, está un poquito parado por el tema de la pandemia, el tema del dólar y demás. Pero aquel ingeniero electrónico que haga un oscilador bueno, bonito y barato, va a tener más plata que el ingeniero Maximiliano seguro. Pues son productos muy, muy caros, son todos traídos de afuera, y bueno, se ve que tiene una tecnología, algún secreto, algo que... Y después, bueno, tiene ciertas prestaciones también por sobretensiones, por caída de rayos, como son elementos electrónicos, tienen que tener ciertas protecciones, y mientras más protecciones tiene el oscilador, mayor el precio tiene, más elevado el precio. Pero eso es lo que se viene. Entonces tengo la fuente de alimentación, en este caso continua, la tengo que oscilar a una frecuencia determinada, después a ese valor de tensión, 24, 48, 110, 220 continua, la tengo que transformar y la tengo que elevar, 220 en una de esas 380 para una máquina. Bueno, y eso es todos los juegos que se van a venir a partir de la nueva tecnología con la energía renovable y con la ley nacional de usuario generador. Hoy en día, no sé si alguno tiene alguna experiencia, algún comentario, somos varias personas en mi clase, que tenga usuario generador, tenga un par de placas en su casa y está haciendo los trámites para la prestadora le cambie el medidor unidireccional a medidor bidireccional. ¿Hay alguno en el aula? Estamos acá, profe, se está escuchando. No, ingeniero, por eso. nadie, yo en mi caso yo no tengo. Está bien, no, En yo caso tengo de un que par de quisiéramos placas. poner, entonces, profe, podríamos tener paneles solares y al mismo tiempo EPEC, digamos, Sí, sí. contratar el servicio de EPEC. Hay que cambiar el medidor para eso. Sí, Se hace pero todo un trámite a te través hacen un de... descuento en la boleta de un 15%, no me acuerdo cuánto era. No, Sí, es proporcional puede a lo que agregues vos, no es un valor fijo. Claro, por incorporar energía al sistema interconectado nacional. Sí, acuérdense lo que le voy a decir, por experiencia, por la duda que me agarre el coronavirus y después no lo vean más. El concepto fundamental de la energía renovable, ya sea en su casa, que pueda tener un aerogenerador o placa solar o la combinación de los dos, es ¿qué no le compra a la prestadora de servicio eléctrico? Ese es
diríamos, el foco principal. ¿Qué es lo que no le compro al prestador de servicios eléctricos? Que lo produzco yo. Por lo cual, supongamos una casa normal está en 800 kilovatios hora por mes. Si usted se autogenera 600 kilovatios hora por mes, va a facturar EPEC 200 kilovatios. El kilovatio vale 15 pesos, con impuesto incluido y demás. Entonces no es lo mismo 800 kilovatios hora por 15 pesos que 200 kilovatios hora por 15 pesos. Entonces, aparte a esos 200 kilovatios hora por los 15 pesos, tiene una bonificación por la entrega de dinero, de energía que usted le da al sistema, no más de 800 vatios, 800 kilovatios hora por mes. Por lo cual va a tener una bonificación de un 20%, o sea que está hablando de 8 por 2 son 16, 160 kilovatios hora por mes. Y le consume 200, por lo cual EPEC le va a facturar 40 kilovatios hora por mes. Ese es, diríamos, el corazón de las energías renovables. No es tanto que yo quiero generar y quiero entregar más a la prestadora de servicios eléctricos, porque el precio de la energía de la prestadora de servicios eléctricos que le recibe a usted la energía es a 2 pesos. Pero el precio del kilovatio es 15 pesos. O sea, no va a llegar nunca. Y aparte usted no puede entregar más de lo que tiene solicitado. Si usted tiene solicitado 5 kilovatios, no puede entregar nada más que 5 kilovatios al sistema. No puede entregar 15, 20 kilovatios. Se lo entrega, pero no se lo van a facturar. No se lo van a devolver. ¿Me explico? Profe, ¿y hay posibilidad, digamos, de producir, supongamos, los 800 kilovatios con renovables? ¿Y de solamente depender de renovable y no de un servicio prestado? No sé si hay algunos alumnos que están en la parte urbana y fundamentalmente en la parte rural, en la parte de la ganadería, que se utiliza mucho, en aquellas casas de habitación que están en la parte rural y tienen el inconveniente de que la línea que le puede llegar a suministrar la energía eléctrica a través de la cooperativa es muy cara. Entonces he hecho una evaluación técnica económica y directamente los productores de leche utilizan equipos bien normalizados de 30 kilovatios, 25 kilovatios y los generan con placas solares. Bombas de agua, por ejemplo, para extracción de agua, para el cultivo, utilizan sistemas solares. Sí, se está usando muy mucho. No sé si alguno tiene alguna experiencia en la parte rural. Voy a abrir la puerta al perrito que se me quiere ir. No, que se me vienen acá. Esta es la oficina del taller. Estoy al fondo de mi casa. Y se me vienen los perros y después se me quieren ir. Preguntaba si alguno de los alumnos, estudiantes, alumna o alumno, algún estudiante, tiene alguna experiencia, algún comentario, algún pariente, algún conocido. Profe, yo lo que vi que por el lado del norte se usa mucho en algunos lugares paneles solares, hasta en los colegios, bueno, no irnos tan lejos. La UTN San Francisco a la mañana tienen paneles solares, usan paneles solares para generar energía eléctrica y no usan baterías, porque dice Claro. que contaminan. Sí, bueno, hay las baterías de litio, bueno, todavía están en proceso de fabricación, son bastante caras. Actualmente todo esto está todo en dólares. Entonces usted necesita para una casa de habitación entre 700 y 800 mil pesos de inversión. Es una plata un poco considerada. Y una factura de A mí luz de nos 3.000 pesos. explicaban en San Francisco que el kilovatio más caro es el de la noche, porque no se produce, dice, a la noche, se produce durante el día, dice. Entonces dice, según ellos, dice que el kilovatio más caro. Sí, lo que sucede es que en el caso de la renovable, si usted hace una combinación entre aerogeneradores y placas solares, puede aprovechar. Porque todo eso va a depender de la geografía de la ubicación física del lugar donde usted va a proveer, quiere generar su propia energía. Ya lo vamos a ver ya en instalaciones eléctricas, no se haga problema. Acá lo importante, existe la norma, existe una ley nacional,
Se puede conectar, usted coloca 20 placas solares en su casa, se conecta con la prestadora de servicios eléctricos, le tiene que colocar un medidor bidireccional, no hay ningún problema. Pero estamos hablando cerca de 800.000 pesos de inversión. Hoy en día, una casa habitación no tiene disponible eso. Sí lo puede hacer en aquellas casas rurales, donde, como colegio, como está comentando usted, que el tendido de línea, desde todo es un trayecto muy largo, o sea, mucha distancia, muy complejo, entonces es mucho, técnica y económicamente más redituable un conjunto de placas solares. Total, a la noche no hay clase, es durante el día para algunas pruebas, algunos ensayos que quieran hacer y demás. O, bueno, utilizar alguna heladera, algún proyector y demás. Entonces, el transformador transforma fuente de tensión periódica, donde aplico la tensión se llama primario, donde aplico la carga se llama secundario. En este caso, la máquina es reversible. Y como verán, como básico y fundamental, un transformador de 150 vatios, 150 volamperes, 150 kVA, o 1500 kVA, o 150 MVA. Son transformadores de las distintas valores de potencia que le doy, de distribución, de subestaciones, transformadoras o de centrales eléctricas. Evidentemente, a medida que aumenta la potencia, me voy acercando a la fuente de carga. Tensión de potencia primaria y de potencia secundaria. Es una máquina muy perfecta, el rendimiento del 97-98%, la tensión del primario 230 voltios. Para esa potencia, la corriente del primario es 0,65 amperes. Ya después lo vamos a ver en la próxima clase, traigo la pinza amperométrica y medimos. Voy a tratar de buscar una lámpara incandescente de 50 vatios para que veamos el consumo. Porque este de 7 vatios. Tensión del secundario, 13 voltios, corriente del secundario, 150/13, 11,54 amperes. Cuando él entrega la potencia nominal, la máquina entrega la potencia nominal, 150 volamperes, por el primario circulan 0,65 amperes y por el secundario circulan 11,54 amperes. Y la máquina puede trabajar así las 8.760 horas del año. Son 24 horas por 365 días. Profe. Sí. A ver si entiendo bien. O sea que yo puedo disponer de un total, supongamos, de hasta 11 amperes a la salida del secundario. En la salida del secundario, a una tensión de 12 voltios hasta 11,5 amperes. Buenísimo. Muchas gracias, profe. Ahora yo tengo el secundario del transformador conectado al primario del segundo transformador, en este caso el Philips, 12 voltios, y a la salida del transformador Philips, en este caso el rectangular, tengo conectado una carga, que en este caso una lámpara. Transformo tensión 12 voltios a 220 voltios. Y la potencia que puedo manejar y la máxima potencia que puedo instalar en este portalámpara, o varios portalámparas, la máxima potencia son 105 volamperes. Más de eso no puedo instalar. Porque la carga nominal, es la potencia nominal que le entrega. Entrega tensión y corriente múltiplo de los dos, 105 volamperes. Que esa corriente sea activa, que esa corriente sea reactiva, va a depender del cosono phi. La diferencia entre potencia aparente y potencia activa. La potencia activa, ¿cuál es? La vatio. La que se transforma en calor, en flujo luminoso y en par mecánico. La que se transforma en calor, en flujo luminoso y en par mecánico. ¿Está bien? Una es resistencia, la otra es por ionización del aire y la otra es por el campo electromagnético. Nosotros campo eléctrico no usamos, usamos el campo magnético o electromagnético y después la transformación de la energía eléctrica en calor en una... que no es reversible, el calor eso no lo puedo recuperar. Sí, la energía almacenada en una bobina a través del campo magnético. Y ahí voy a tener un desfase entre tensión y corriente que va a depender de la carga. Mientras más desfase tenga, menor potencia activa voy a tener en mi carga.
voy a tener más carga, va a ser un circuito RL con característica inductiva, por lo cual la potencia activa va a estar muy reducida. Ya lo vamos a ver después en próximo fin. Pero como aspecto general es el desfasaje entre tensión y corriente, que va a depender de que si la carga es inductiva o si la carga es resistiva, que el concepto es, toda carga siempre tiene que ser, y hay un teorema que se llama teorema de máxima transferencia de potencia, eso lo han visto en teoría de circuito, que dice que la impedancia de la carga es igual a la impedancia de la fuente, tengo la máxima transferencia de potencia. ¿Lo han visto ese teorema? Sí. Sí, profe. Sí, profe, sí. Entonces, con el concepto de ese teorema, acá lo que nosotros tenemos que buscar es que la carga, que sea R, L y C, que la R sea la R, la L sea XL y la C sea XC en menos, en valor en ohm, por supuesto. Entonces las dos, con un circuito LC, que sería, eso lo manejan mejor usted que yo, un circuito oscilador. Carga la bobina, se descarga en el capacitor, carga el capacitor, descarga en la bobina. Tenemos una corriente entre el circuito LC y yo tomo de la fuente todo lo que es potencia activa, que sería la P. Cuando el phi es 0 o el phi es 1, ahí vemos la diferencia. Cuando el coseno phi es 0, ¿qué va a suceder? Toda la potencia que saco de la fuente la utilizo como consumo para transformarla en calor, en flujo luminoso y en par mecánico. ¿Se entendió? Ahí es donde está la diferencia, en que un generador o un transformador entrega potencia aparente, entrega S. Después usted consumirá una parte en P y otra parte en Q. Para eso tenemos el triángulo de tensiones, el triángulo de corriente, si conexión serie o conexión paralela. El múltiplo de la tensión multiplica el triángulo de tensiones por corriente, me da potencia. El triángulo de corriente multiplica por tensión, me da potencia. Y ahí saco el triángulo de potencia. El cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa, P, Q y S. Y el ángulo phi, que es el desfasaje entre tensión y corriente, que sería el ángulo de desfasaje entre potencia activa y potencia aparente. Sería el rendimiento de mi instalación eléctrica. Eso después ya lo vamos a ver. Por eso hacía referencia. 150 vatios, definimos 150 volt-ampere, porque la carga digo que es resistiva pura. Es RL, pero con características resistivas. ¿Se entiende? Bueno, Profe, ¿y la impedancia del transformador viene puesta también por el fabricante? Sí, sí, la impedancia la va a sacar por la resistencia y por la reactancia inductiva. Sí, sí, todo bobinado tiene impedancia. Tiene toda impedancia, tiene, aparte tenemos de impedancia y una admitancia. O sea que tenemos un valor de resistencia y un valor de reactancia, un valor de conductancia y un valor de susceptancia. Pero es un dato del fabricante que te da, digamos. Sí, todos esos datos. Aparte, usted hay ensayos de transformador, ensayo vacío, ensayo de cortocircuito, ensayo de aislación, de relación de transformación del transformador, que eso le va a ir dando los datos. Le va a ir dando los datos para después armar el circuito equivalente. Este socotroco de hierro que tengo acá, hablando así lo criollo, este circuito magnético y este carrete que tengo, donde tengo dos bobinados, yo lo voy a desconectar ahora, y van a ver, me le acerco, tengo dos bobinados, a ver si lo pueden alcanzar a ver. Tengo un bobinado más fino y uno más grueso. Voy a tratar de ponerlo contra la luz ahí para que lo vean. Tengo un bobinado de alambre grueso, aparte está la salida del transformador de 12 voltios. Un alambre grueso y un alambre fino, porque de acuerdo a las corrientes que hemos calculado, con la densidad de corriente vamos a tener, ahí me parece también, con la densidad de corriente que tome, 3 amperes o 6 amperes por milímetro cuadrado, va a determinar el diámetro del conductor del bobinado primario y el diámetro del conductor del bobinado secundario. ¿Está bien?
A ver, hay un par de chapas acá que... Está bien, profe. Si se escucha, hay que cambiar el medidor y tal. Bueno, si no vive en medio del campo, sí. Conexiones a Chávez, conexiones con X. Disponible tal vez no es rentable, se paga 15, sí, lo pagan solo. Profe, Sí, en este caso, el alambre de cobre del bobinado primario vendría a ser el fino. en este caso no le vamos a llamar fino y grueso, me parece que el diámetro es del primario y el diámetro del secundario. Sí, le llama fino y el otro es grueso. Va a tomar como densidad corriente 6 amperes por milímetro cuadrado. Entonces ahí puede calcular el diámetro, la sección, y con la sección, si es sección circular, vamos a tener el diámetro del conductor. Entonces el diámetro... ¿Existe una tabla, profe, para todo eso? Sí. Sí, todo. Acá en la parte eléctrica lo mismo que en electrónica. Todo está con tabla. Evidentemente que hay alambres que usted va a comprar que ya el fabrica, ya comercialmente se ha convenido ciertos diámetros. Entonces usted va a generar un transformador, un motor, con los materiales que hay en el comercio, comercialmente hablando. Igual que las chapas magnéticas, con los espesores, todas estas chapas tienen una dimensión determinada porque el fabricante de chapa va a fabricar la chapa de acuerdo al uso y costumbre del transformador. Entonces, tiene que ver la tabla de chapa, la tabla de carretes también, que son directamente proporcionales con el núcleo magnético. Entonces, con esos elementos, como tablas básicas que tenemos, tablas de diámetro del conductor, tablas de núcleo magnético y tablas de carrete. Con eso usted va a generar su transformador, su inductancia, su autotransformador, su máquina magnética. Y sí, no se ponga a fabricar un transformador que le dé una sección de un alambre que no lo consigue. Y nadie se lo va a fabricar para vender un par de transformadores. Directamente se tiene que ir acomodando a lo que hay en el comercialmente. Y sí, la Valleja 900 es el lugar acá en Córdoba Capital que puede ir y ver algunos materiales. Hay unos, bueno, ahora abre el comercio y cierra un poquito más temprano. Pero tiene horario corrido. La Valleja 900, que es continuación de Jujuy, yendo para el lado de barrio, sería para Alta Córdoba. Es antes, no me acuerdo otro barrio. La Valleja 900, pasando el puente Antártida. Ahí venden alambre de cobre, le venden las chapas, el carrete, las glaciones, todos venden materiales para bobinado, de motores como de transformadores. Profe, ¿puede repetir dónde es? La Valleja 900. ¿Será en Cofico, profe? Barrio Cófico, tiene razón el alumno, Barrio Cófico. Apenas pasa el puente Antártida, el río primero del centro al barrio Cófico, para el lado del barrio General Busto, después viene Alta Córdoba. Apenas pasa el puente, 1,5 cuadras, me parece que no llega a 2 cuadras, en una esquina, la Valleja 900, está la casa del bobinador. El Barney para los transformadores también venden. Sí, venden todo. Sí, hace muchos años que lo venden materiales de bobinado. Y si usted lleva algún motor con alambre quemado, así, se lo bonifican, hacen el precio más económico cuando lleva rezago, se llama. No me sabía palabra. Bueno, vamos a ir a la próxima clase. Porque ya va a estar entrando Cayo y lo aseguro. Bueno, profe, nos vemos en la próxima clase. La Valleja 900. Chao, muchas gracias, profe. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, pero por ahora vayan leyendo lo de transformadores acá, pero en aspecto general y principio de funcionamiento. Ley sagrada del ingenio Maximiano. Ley de inducción electromagnética. La ley de Faraday y la ley de Faraday. ¿Qué pasa si ponemos el transformador de 105 volt-ampere antes del transformador de 150 volt-ampere? En el proceso de
reducción y en el proceso de elevación, siempre y cuando no supere los 105 vatios, no va a tener problema con el transformador de menor potencia. No pasa nada. Lo hacemos la próxima clase. Hágame acordar. Siempre y cuando no supere los 105 vatios. Porque si supera los 105 vatios, ¿qué va a suceder? El transformador... ¿se va a calentar? Sí, claro, empieza a tomar mayor temperatura y el efecto dominó del aumento de temperatura por el efecto térmico y cuadrado por R, se destruye la aislación paulatinamente. Siempre y cuando no supere la potencia nominal de la máquina, no hay ningún problema. Perfecto, gracias, profe. Nos vemos la próxima clase. Hasta la clase que viene, profe. Hasta la clase que viene. Nos vemos, profe.